Perfecto, comenzamos. Muy Ya, buenas tardes con todos. Es un placer para nosotros el día de hoy tener como conferencista una persona muy querida, compañero de la UFRO, ¿sí? Nuestro representante máximo del doctorado de la UFRO, Benjamín, ¿sí? Y que nos va a hablar de descomposiciones de álgebra de grupo no realizables por variedades de prim. Bienvenido, Benja, gracias por aceptar. Para nosotros es un placer y un honor tenerte aquí contándonos lo que haces. Muchísimas gracias. muchas gracias a ti, Juan Carlos, y a todo el grupo por la invitación. Voy a tratar de contarles entonces en este ratito de lo que se trata, una publicación que está enviada, ahí en espera. Eh, con el asunto, cualquier pregunta, por favor, me dicen nomás, ya sea por audio o por chat. La idea es que se entienda lo más posible. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulo, empezamos. Descomposiciones de álgebra de grupo no realizables por variedades de prima. ¿Ya? Vamos a tratar de explicar qué significa el título para poder mostrar, digamos, lo que se probó. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué es la descomposición de álgebra de grupo de una variedad jacobiana. ¿Ya? Bueno, primero lo que es la descomposición de álgebra de grupo de un álgebra de grupo propiamente tal, y después cómo esto descompone una variedad jacobiana de una curva. Después vamos a hablar del grupo afín, ¿ya? Sobre un cuerpo de Galois. Cuerpo de Galois es un cuerpo finito. ¿Por qué vamos a hablar de un grupo afín? Porque este ejemplo particular del grupo afín nos va a dar un sinnúmero de ejemplos en los que no se puede obtener cierta descomposición de cierta manera. Que ya voy a poder ser más preciso con respecto a eso a medida que vaya dando las definiciones. Entonces vamos a hablar de estos grupos particulares. Y finalmente vamos a ver qué pasa entonces cuando tenemos un cubriente regular con esta acción del grupo afín. ¿Ya? Entonces vamos con la descomposición de álgebra de grupo. ¿Ya? Para eso primero tenemos que hablar un poquito de representaciones. ¿Ya? Y tengo que poder definir qué es lo que es una representación racional irreducible. Em, Hace tiempo que no trabajo en el Zoom. Había antes un cosito aquí que era para como un puntero. A ver, ¿cómo lo puedo hacer aquí? Un puntero, ¿era este a lo mejor? No, para ir a apuntar. Ya, no importa, no lo encuentro. A ver, ha cambiado harto el Zoom desde la pandemia. Ahí está, Spotlight, eso. Ahí se ve como yo apunto, ¿no? Sí, se ve como un puntito rojo. Ya, espero que sí. Sí, sí, Entonces, lo logré observar. Va a ser un grupo finito, ¿ya? De aquí en adelante, durante la charla, G denota un grupo finito, ¿ya? Y para una representación compleja y reducible, vamos a, digamos, sigma, vamos a denotar por chi sub sigma a su carácter, ¿ya? Les recuerdo a los a todos, digamos, el carácter es la traza, ¿no es cierto?, de alguna realización de la representación irreducible, ¿ya? Y vamos a denotar como S de sigma su índice de Chur. La verdad es que en general no nos va a importar mucho más que en esta introducción el índice de Chur, porque para todas las representaciones que vamos a estar viendo el índice de Chur va a ser 1, ¿ya? Entonces no va a importar mucho, ¿ya? Pero igual hay que mencionarlo para las fórmulas generales. Y vamos a hablar de la representación racional asociada a esta representación irreducible compleja, como la representación racional, digamos, más chiquitita, irreducible en los racionales, por cierto, que contiene a esta representación compleja una vez que, siendo necesario, ¿no es cierto? ¿Cómo la obtenemos? Nosotros tenemos el cuerpo de definición de nuestra representación, ¿no es cierto? Es una extensión de cuerpo de los racionales. Vamos, nuestra representación compleja y reducible por cada elemento del grupo de Galois y tomamos la suma directa, ¿ya? Y uno podría esperar que esa ya es una representación racional. La verdad es que no. La verdad es que a veces hay que tomar un múltiplo de esa en general, y es el múltiplo, digamos, el factor es el índice de Chur, ¿ya? El índice de Chur, como les decía, en muchos casos es 1. O sea, generalmente eso basta. Tomar todos los conjugados de mi representación y tomar la suma directa.
Pero en algunos casos, ¿no es cierto?, medios patológicos, hay que tomar un múltiplo de ellos. ¿Ya? El caso más chico en el que eso sucede es en el ejemplo, digamos, del grupo de cuaternio, ¿no es cierto?, de 8 elementos, donde el índice de Chur de cierta representación es 2. ¿Ya? Se puede trabajar a mano ese ejemplo y es bonito para entender bien qué es esto del índice de Chur. ¿Ya? Y ahora, por cómo está definida esta representación racional, por cómo se puede obtener, sale inmediatamente esta fórmula para el carácter de la representación, que es de nuevo tomar el índice de Chur y multiplicar por la traza del carácter de la representación compleja. ¿Sí? La representación compleja, ¿no es cierto? Tiene su carácter es una función que va a dar al cuerpo al cuerpo de definición, ¿cierto? Que contiene el cuerpo de caracteres, y entonces este elemento tiene su traza como la traza ahora ya no pensada necesariamente, bueno, al final igual se puede pensar como una matriz, ¿no es cierto? Pero la traza como un elemento de esta extensión de cuerpo. ¿Ya? Entonces, esos serían los elementos que estamos manejando de representaciones. Naturalmente, todo se entiende mejor con un ejemplo. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo para la representación, una representación racional, digamos, del grupo cíclico de 3 elementos. ¿Ya? Entonces, en general, vamos a denotar por Cn un grupo cíclico. ¿Ya? Un grupo cíclico, entonces, o el Zn podría haber sido también, ¿no es cierto? El grupo cíclico, y vamos a denotar como Zk, Z sub k, esta raíz compleja, ¿no es cierto?, primitiva de la unidad. ¿Ya? Entonces vamos a considerar qué representación, vamos a tomar nuestro grupo cíclico y lo vamos a mandar a las matrices, ¿no es cierto?, invertibles, al grupo lineal, son los complejos, definida, o sea, perdón, pero de dimensión uno, o sea, en el fondo son los complejos sin el cero. ¿Ya? Y como lo definimos, entonces nos mandamos nuestro generador del grupo cíclico a nuestra raíz primitiva de la unidad. Ahí, entonces apretar ahí abajo. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces, eso sería. Y veamos entonces, esa es una representación compleja. Claramente yo no la puedo ver sobre los números racionales, ¿no es cierto? Porque esa raíz de la unidad no es un número racional. ¿Ya? Pero si yo tomo su conjugado, que es de hecho el cuadrado, ¿no es cierto? Sí, puedo hacer un dibujito aquí, ¿no es cierto? Puedo hacer un dibujito. Tenemos aquí los números complejos, ¿no es cierto? Tenemos la raíz tercera de la unidad y tenemos, perdón, ¿cómo borro aquí? Ahí sí. Entonces tenemos nuestra raíz tercera de la unidad aquí, en los 120 grados, digamos, y tenemos acá su cuadrado, que es también su conjugado, ¿no es cierto? Y la cosa es que cuando tomamos la suma directa de estas dos representaciones, ¿sí? Entonces obtenemos una representación, o sea, con un cambio de coordenada, obtenemos esta representación de acá, que sí es, ¿no es cierto?, una representación racional. ¿Ya? Entonces tenemos un ejemplito, ¿eh? Tenemos a lo que está definido sobre los complejos, tomamos la suma directa, ¿no es cierto?, de los distintos conjugados y obtenemos una representación racional. ¿Ya? Y en general vamos a mantener la notación de llamarle Zn a una raíz primitiva de la unidad. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Muy claro? Ya. Seguimos entonces. Eh, ya. Entonces, ¿qué podemos hacer para obtener todos los caracteres racionales a partir de los caracteres complejos? ¿Cómo hacemos esto? Tenemos los caracteres racionales, ¿no es cierto? O sea, tenemos los caracteres complejos, tenemos la tabla de caracteres de un grupo, por ejemplo, de nuestro grupo, este chip 1 que corresponde a la representación em, trivial, tenemos el chi 2 que corresponde a la representación que vimos en la diapositiva anterior, y tenemos el chi 3 que corresponde a la conjugada, ¿cierto? Al conjugado, representación conjugada. Y entonces, para tener las representaciones racionales, nosotros sabemos que son constantes, ¿no es cierto? En las clases de conjugación racional, que yo las estoy denotando aquí con los corchetes y una Q. ¿Qué son las clases de conjugación racional? Bueno, dos elementos de un grupo, ¿no es cierto?, están en la misma clase de conjugación racional si generan grupos conjugados, ¿ya? No es lo mismo que se pueda conjugar uno en el otro. Entonces, por ejemplo, aquí en C3, obviamente R no es conjugado con R2 porque C3 es un grupo abeliano, ¿sí? Entonces, no hay elementos, eh, las clases de conjugación son
triviales, digo, ¿eh? Entonces, esa está en la misma clase de conjugación racional. Eso me da la cantidad de columnas que hay en mi tabla de caracteres racionales. Y como vimos en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Tenemos que el chi2, cuando yo lo conjugo, ¿no es cierto?, me da el chi3, entonces la suma directa es un carácter racional, ¿sí? Y cómo obtenemos el carácter, sacamos la traza, ¿no es cierto?, de la matriz que me había dado en la diapositiva anterior. ¿Se acuerdan que la matriz era esta? La traza es -1, ¿sí? Ahora, no es necesario encontrar esta transformación particular que la deja tan bonita. Si yo la dejo aquí, la suma de estos dos elementos también, la traza es invariante por conjugación, ¿no es cierto? Así que eso no se necesita esto. ¿Sí? Y ya tengo entonces el -1, ¿ya? Y de esa manera yo obtengo toda mi tabla de caracteres racionales. Y análogamente, obviamente con un poco más de dificultad, se puede hacer para cualquier grupo. ¿Ya? Bien, seguimos. Entonces, ¿cómo afecta esto a una jacobiana? ¿Qué tiene que ver esto con variedades de prim y qué sé yo? ¿Ya? Entonces, la descomposición de álgebra de grupo. Primero nosotros tenemos una curva, ¿no es cierto? Tenemos su jacobiana, que la vamos a denotar como j de x para una curva x. Y si la curva x tiene una acción de un grupo, ¿cierto? Del grupo G, digamos, entonces el grupo G también actúa en la jacobiana de forma natural, ¿ya? Más aún, la jacobiana es un grupo, ¿no es cierto? Entonces, en particular, todos estos elementos que están aquí adentro yo los puedo sumar. Entonces, en realidad no actúa solo G, y lo puedo sumar y lo puedo ponderar, sino que actúa al menos ZG, ¿sí? Pero si yo tensorizo después los endomorfismos por Q, entonces actúa de alguna manera todo en la álgebra de grupo en la jacobiana. Claro, sí que esto no tiene por qué ser sobreyectivo ni inyectivo, no tiene ninguna propiedad bonita a priori, ¿sí? Pueden haber muchos endomorfismos que no se obtienen a partir de la álgebra de grupo. En cualquier caso, los elementos de aquí de los endomorfismos los denotamos como si fueran sencillamente elementos aquí de QG, ¿ya? Y esto entonces induce una composición, porque el álgebra de grupo, ¿no es cierto?, se descompone en álgebras, digamos, simples, ¿cierto? Y en ideales, derechos simples también. Entonces, eso me permite, estos idempotentes que generan esa descomposición, cuando yo los veo como endomorfismos de la jacobiana, generar una descomposición también entonces de esta jacobiana. ¿Ya? Eso es todo módulo isogenia, ¿ya? Y yo obtengo entonces una descomposición de la jacobiana en variedades abelianas más chiquititas, que les vamos a llamar componentes de álgebra de grupo. ¿Ya? Y lo interesante es que cada una de estas componentes de álgebra de grupo corresponde a una representación racional y reducible. ¿Ya? O sea, esta isogenia no es solo una isogenia, sino que además es equivariante. O sea, cuando G actúa en el lado acá de la jacobiana, actúa, ¿no es cierto?, en cada uno de estos BI a la NI, ¿ya? No actúa en el BI, ¿sí?, en el B sub I, sino que en la potencia, ¿ya? Digamos, las permuta, las cambia, ¿no es cierto? Las entremezcla, digamos, ¿ya? Y uno puede entender bien cómo es esa acción, digamos, con una base determinada, porque actúa precisamente como la representación racional que le corresponde. ¿Ya? Vamos a ver un poquito mejor cómo funciona eso, cómo sucede, con un ejemplo. ¿Ya? Sigamos con C3, el ejemplo que estábamos viendo. Sabemos ya que tiene solamente dos representaciones racionales, la trivial y esta otra, ¿no es cierto?, que está dada por su carácter, ¿no es cierto?, es chi2 más chi3. ¿Sí? Entonces, la descomposición de álgebra de grupo, por lo tanto, de la jacobiana, de una curva con acción de C3, es de esta manera. Tiene una componente B1 y una componente B2. ¿Sí? Que es esta isogenia es equivariante, y el grupo G actúa en B1 trivial, ¿no es cierto? O sea, el B1 no le hace nada porque actúa con el mismo carácter aquí del chi1, y en esta otra parte del B2 actúa como esta suma, ¿sí? En el sentido de que hay una base ahí, ¿no es cierto? Y si yo la represento, ¿no es cierto? Miento ahí, es un múltiplo de esta. ¿Sí? Puede suceder varias veces, ¿no? B2 puede tener dimensión muy grande, B1 también puede tener dimensión muy grande, es un múltiplo de esa representación. ¿Sí? Ya. Entonces veamos un ejemplito para entender más o menos qué es lo que está pasando. ¿Ya? Veamos la acción de C3 sobre una curva de género 3. ¿Ya? Entonces esta aquí es una curva, ¿no es cierto?, de género 3, o sea, es como una rosquilla con tres hoyos. ¿Sí? Una rosquilla con tres hoyos. Y la Salga acción del al grupo, principio. Por eso, entonces,
No sé si era una ¿Sí? pregunta o... ¿Hay alguna? Johnny, ¿podemos bloquear los micrófonos? Parece que alguien se le abrió el micrófono. Sí. ¿Y la mujer qué hace? Digamos, Benja. Ya. Entonces, tenemos aquí nuestro torito con nuestra rosquilla, ¿cierto? Con tres hoyitos, curva de género 3, y hay una acción del grupo cíclico de tres elementos que es rotarla, ¿no es cierto? O sea, mandar esta rosquilla de acá, esta de acá para acá y esta de acá para allá, ¿no es cierto? Ahí está el R, ¿no es cierto? Que es el generador del grupo, es una rotación, ¿ya? Bien, entonces, digamos, la acción nosotros la vemos en el grupo, en el primer grupo de homología. Si yo tomo el primer grupo de homología de esta curva, ¿no es cierto? Está generado por alfa 1 beta 1 alfa 2 beta 2 y alfa 3 beta 3 que son estos lazos que aparecen acá, ¿no es cierto? O estos ciclos, en realidad. ¿Ya? El alfa 1 el beta 1 están aquí en la rosquilla, uno darle la vuelta así, el otro darle la vuelta así, en esta parte de la rosquilla, el otro en esta parte de acá y el otro en esta parte de acá. Entonces, si yo quiero ver mi rotación, ¿qué es lo que hace en esta base de homología? No es difícil de ver, ¿no es cierto? El alfa 1, ¿a quién lo manda? Al alfa 2. El alfa 2, ¿a quién lo manda? Al alfa 3. Y el alfa 3, ¿a quién lo manda? Al alfa 1. La rotación. El beta 1 lo manda al beta 2, el beta 2 lo manda al beta 3 y el beta 3 lo devuelve al beta 1. Entonces, la matriz, ¿no es cierto? Con la que yo puedo representar mi rotación es esta de acá. Así actúa en la homología. ¿Sí? Y bueno, el primer grupo de homología, ¿no es cierto? Es una base como espacio vectorial, digamos, del grupo del dual del grupo de una forma, que finalmente la jacobiana, ¿no es cierto? Que está solamente está pues, cocientada por este grupo. ¿Ya? Entonces aquí es donde vemos de forma más material, digamos, de forma más eh, calculística lo que está pasando. ¿Sí? Entonces el alfa 1 lo estamos mandando al alfa 2. ¿Sí? Aquí está esta primera columna de la matriz, el beta 1 el beta 2 y así. ¿Sí? Esa sería la matriz asociada a nuestro elemento, a nuestra rotación. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué hacemos con esta matriz? Con esta matriz y una formulita, ¿no es cierto? Que no se las puse acá, pero es la manera en la que se hace este cálculo de forma explícita. Uno obtiene eh, el, un endomorfismo, ¿no es cierto?, de la variedad jacobiana cuya imagen es el B1 y respectivamente el B2. ¿Cómo se obtiene eso? Con esta formulita que está acá, ¿ya? Que es tomar el grado de la representación, dividirlo por el orden del grupo, y todo eso va multiplicado por una sumatoria sobre todos los elementos del grupo, ¿ya? Multiplicados por la traza del inverso, ¿ya? O digamos el carácter en este caso del inverso. Entonces, ¿quién es aquí el inverso? El mismo, porque esta representación es la trivial, ¿sí? Entonces, los coeficientes, digamos, son uno y es llegar y sumar entonces la matriz correspondiente a la identidad, a la rotación y a la rotación al cuadrado, que son los únicos tres elementos de mi grupito C3. Y cuando yo los sumo, obtengo esta matriz que está acá. Sacó la cuenta, ¿no es cierto? Es difícil ver con la matriz que estaba en la diapositiva anterior. Y entonces V1 es la imagen de esta matriz, o sea, el espacio generado por las columnas. Y fíjense que las columnas se repiten, ¿no es cierto? Entonces me basta con ver estas primeras dos columnas, generado por estas dos columnas, o sea, por la suma de los alfa i y por la suma de los beta i. ¿Sí? Esa es una base o sea, ese es ¿cómo se llama? Una base para el V1. Entonces yo lo puedo obtener de forma explícita. ¿Ya? Y del mismo modo para el B2 puedo hacer lo mismo, eh, solo que aquí ya las trazas son distintas, ¿no es cierto? La traza de la identidad es uno y la traza de cualquiera de los otros dos elementos es menos uno, como vimos en las diapositivas anteriores. Entonces cuando saco esta cuentita de acá, que el grado es 2, ¿cierto? Y el orden del grupo sigue siendo 3 obviamente. Y entonces obtenemos aquí una base para el B2, ¿sí? Si nos damos cuenta, las primeras cuatro columnas, perdón, generan el mismo espacio, ¿no es cierto? O sea, digamos, y generan todo el espacio. Las otras dos columnas son una combinación lineal. Entonces me basta con estos cuatro elementos para yo generar el B2. Entonces, de esa manera yo puedo obtener el B2 si yo entiendo de antemano, ¿no es cierto? Si yo entiendo de antemano cómo es la acción, ¿sí? Pero obviamente eso es harto decir, ¿sí? Estoy diciendo cómo entiendo yo, entendiendo muy finamente cómo funciona la acción en la curva, ¿ya? El ejemplo está cocinado para que sea así de bonito. Entonces, en general no es tan fácil obtener algo tan explícito, ¿ya? Y por otro lado, si yo esta fórmula, digamos, no la llevo a matrices, también la fórmula en ese caso queda muy sencilla, ¿no es cierto? Y la veo en el álgebra de grupo,
¿ya? Y no me dice mucho, si es que yo no la llevo, en este caso, no me dice mucho sobre la geometría, digamos, de la curva, sino que solamente es algo a nivel de variedad abeliana, ¿ya? No importa mucho, digamos, que sea una jacobiana, si es que no tengo algo tan explícito. ¿Ya? Entonces, ese es un problema. Ese es un problema. Entonces, nosotros queremos aprovecharnos, perdón, de la geometría de la curva. ¿En qué sentido podemos decir eso de otra manera, digamos? Queremos que estos BI describirlos a partir de la geometría de la curva. En este caso, como variedades de prim de cubrientes intermedios. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Es lo que voy a explicar ahora. ¿Ya? Entonces, estas componentes de álgebra de grupo, aparte de verlas así de explícitas, ¿ya? Yo las puedo entender también como variedades de prim de cubrientes intermedios. Entonces yo tengo mi curva aquí arriba, ¿no es cierto? Y tengo mi función, una función hacia abajo. En general, yo voy a decir para este cubriente que está dado por una acción de un grupo G, digamos, cuando yo tomo dos grupos, dos subgrupos, uno contenido en el otro, tengo el cociente de la curva completa por el H y por el N, ¿ya? Como el H es un subgrupo del N, y entonces me quedan estos tres cubrientes de acá, que les llamamos cubrientes intermedios, ¿ya? Algunos son gaussianos, como este de acá, ¿no es cierto? Y los otros pueden serlo o no serlo dependiendo de ciertas propiedades de los grupos, ¿sí? Eso. Entonces, lo bonito de este caso cuando yo tengo algo así, es que hay un teorema que me permite de forma muy explícita saber cuándo una de estas variedades, o de estas componentes de álgebra de grupo, son o no isógenas a una variedad de prim de uno de estos cubrientes intermedios. ¿Ya? El resultado es de Caroca y Rodríguez, ¿cierto? Y dice que si la representación inducida por la representación trivial del grupo H, ¿ya? Es igual a una W más la representación inducida por la representación trivial del subgrupo N, que está aquí abajo, ¿no es cierto? Un poco más grande. O sea, digamos, la diferencia, dicho de otra manera, entre las representaciones estas inducidas por la representación trivial, ¿ya? Entre estas dos, es justo esta representación racional irreducible, entonces la prim correspondiente a ese cubriente intermedio de acá es isógena a esa componente de álgebra L. ¿Ya? En nuestro ejemplo, para entender de qué estamos hablando, ¿ya? Nuestra curva X con acción de C3, hay una pura variedad de prim, ¿no es cierto? Que, porque no hay cubrientes intermedios, tiene un grupo de orden primo, ¿no es cierto? Así que no tiene subgrupos no triviales, ¿ya? Y justo esa variedad de prim, entonces, es la que hace ese juego. Entonces, la B1 es isógena a la jacobiana de la curva cociente, y la B2 es isógena a la variedad de prim. ¿Ya? ¿Qué es la variedad de prim? Que no lo explico en detalle. La variedad de prim es tomar el complemento ortogonal, ¿no es cierto? De la jacobiana de aquí abajo cuando yo la veo arriba, en la jacobiana de la de arriba. ¿Ya? Entonces, en este caso, como cada una de las componentes fue o una jacobiana o una variedad de prim, nosotros vamos a decir que la descomposición es realizable por variedades de prim. ¿Ya? Dicho de otra manera, esta cuestión abstracta, que son las componentes de álgebra del grupo, las podemos aterrizar, las podemos ver como complementarios de una jacobiana dentro de otra. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? En nuestro caso aquí con las matrices se puede ver, ¿no? Si usted toma esta columna y las columnas de acá, se da cuenta de que son ortogonales. ¿Sí? No sé si se dan cuenta. Tomo 1 por 2 son 2, 1 por menos uno menos uno, uno por menos uno menos uno me da 0. ¿Sí? O sea que en este caso se ve al tiro que esto de acá es el complemento ortogonal de esta de acá. ¿Ya? No sé si hay preguntas hasta acá. ¿Estamos bien? No, no hay nada en el chat. Ya, Seguimos. seguimos. Entonces. Vamos entonces a hablar un poquito sobre grupos afines, ¿ya? Es importante hablar de grupos afines porque es el grupo con el que vamos a terminar, digamos, trabajando, ¿ya? Entonces, el grupo afín G, ahora vamos a decir, ¿no es cierto?, que G es un grupo afín. Eso significa las transformaciones afines de un grupo, de un cuerpo, ¿no es cierto?, de Galois, de un cuerpo finito. Entonces, nuestro cuerpo finito va a ser F sub Q, ¿ya? Donde Q es igual a una potencia de un primo, es un cuerpo de característica P, ¿no es cierto? Y su grupo afín entonces se puede descomponer como un producto semidirecto entre las traslaciones y la homotecia, ¿ya? Yo les coloqué aquí T y lambda, o tau y lambda, ¿ya? Tau es isomorfo a FQ, ¿ya? O sea, al mismo grupo, perdón, al mismo cuerpo, pues son las traslaciones.
o trasladar por cualquier elemento del cuerpo. Y lambda, ¿no es cierto? Lo escribí aquí como el generado por un lambda chico, ¿no es cierto? Que corresponde a un generador, ¿no es cierto? Del grupo, o sea, esto es un teorema, ¿no? No es llegar a lo mejor no es llegar y creerlo, pero el, digamos, el lambda de acá es un grupo cíclico. ¿Sí? Es mucho más fácil de ver, ¿no es cierto? Cuando Q es un primo, no una potencia de un primo, pero en general este grupo es cíclico. ¿Ya? Eso. Y entonces, y en general vamos a denotar por lambda D a este grupo de acá, o sea, lambda D, este es un subgrupo, ¿no es cierto?, de orden Q-1, ¿sí? Un subgrupo, es un grupo cíclico de orden Q-1, entonces tiene subgrupo de todos los divisores, de orden, digamos, todos los divisores de Q-1. Vamos a denotar por lambda D el subgrupo, ¿no es cierto?, de orden D, ¿ya? Para cada D divisor de Q-1. Eso, entonces, una proposición, nosotros podemos entender bastante bien cómo es el reticulado de subgrupos, ¿ya? De un grupo afín, ¿ya? La proposición es la siguiente: si cualquier subgrupo va a ser conjugado a un subgrupo de la forma V, producto semidirecto con un lambda D. Por eso te estaba definiendo estos lambda D, que son estos subgrupos de orden D, ¿ya? ¿De qué manera? O sea, ¿y quién es el B, digamos? ¿Con qué condiciones? El D tiene que ser un divisor del Q-1 y el B tiene que ser un subespacio vectorial, ¿no es cierto?, de T, de las traslaciones, ¿ya? Pero tiene que ser un F sub P a la M subespacio. ¿Quién es ese M? Es el menor divisor positivo de N, tal que D divide a P a la M-1. Tal vez, en honor al tiempo, no me voy a meter mucho en esta condición de acá, ¿ya? Pero tiene que ver con que ¿no es cierto? Con cómo con cómo son las extensiones de cuerpo, ¿no es cierto? De FP, donde van apareciendo varios cuerpos intermedios hasta que yo llego al FQ, ¿sí? Para todos los divisores de n. Por eso aparecen estos divisores. Y la cuestión es cuándo, en cuál de esos aparece por primera vez una raíz primitiva décima de la unidad. ¿Ya? Tiene que ver con eso. ¿Ya? Pero sí puedo mostrarlo a través de un ejemplo. ¿Ya? Aquí está el reticulado del grupo afín, ¿no es cierto? El grupo afín del cuerpo de Galois de 9 elementos. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Entonces son todas las transformaciones de la forma AX más B, ¿no es cierto? Con B un elemento de F9 y A un elemento de F9 grupo multiplicativo. ¿Ya? Y se ve de la siguiente manera. Tengo aquí solamente todas las que son las multiplicaciones, todos los de la forma AX, aquí A cuadrado X, ¿no es cierto? Que hay uno de orden 2, ¿no es cierto? Perdón, me apuré. Este es el trivial, este es el trivial. Aquí aparece una traslación, ¿no es cierto? Aquí una sola traslación, porque recordemos que F9, si yo lo quiero ver como un espacio vectorial sobre F3, es como F3 al cuadrado. Entonces yo tomo una traslación, eso me genera un grupo de orden 3, ¿ya? Y acá tengo el completo de orden 9. Eh, y por otro lado, tengo las multiplicaciones, ¿no es cierto? Y aparecen algunos grupos acá intermedios también, por ejemplo, esta traslación semidirecto con el lambda 2 y después el grupo completo con el lambda 2, ¿no es cierto? Y aquí están las traslaciones, ¿no es cierto?, con el lambda 4. Fíjense cuál no aparece, que son un T, y solamente ¿cierto? Un subgrupo de orden 3 con el lambda 4. Eso no puede pasar, ¿ya? Porque en F3 no hay una raíz cuarta de la unidad. Eso es lo que está pasando, ¿ya? Primitivo. Eh, ¿Se ve la idea? Sí. Ya. Lo mismo con el lambda 8. Ese es el reticulado de subgrupo. Vamos con las representaciones entonces, porque eso es lo que nos interesa para nosotros cuando tengamos nuestra acción de este grupo, poder descomponer, ¿no es cierto? Y poder ver cuándo las variedades, cuándo las componentes de álgebra de grupo se pueden ver como variedades de primo. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra tabla de caracteres. Como en la tabla de caracteres, acá tenemos las distintas clases de conjugación y las distintas representaciones. ¿Ya? ¿Cómo se pueden construir estas representaciones? Se puede usar el método de Wigner-Mackay, o también de Little Group, que se conoce, ¿no es cierto? Porque como tengo que este grupo afín es un producto semidirecto entre dos grupos cíclicos, se pueden construir de esa manera todas las representaciones, los caracteres. Entonces, ¿cómo son las irreducibles complejas? Son de la siguiente forma. Cada elemento, ¿no es cierto?, del grupo se escribe como una traslación,
compuesta con un lambda k. El lambda k, ¿no es cierto?, esta raíz, o este producto por esta raíz k-ésima de la unidad. Y entonces va también a dar a una raíz de la unidad, ¿no es cierto? A una, no primitiva necesariamente. ¿Sí? Recordemos que en nuestra notación z era una raíz, z sub q menos 1, una raíz q menos 1 ésima de la unidad. ¿Ya? Y la representación estándar es la otra, ¿no es cierto? Que está aquí al final, la teta. ¿Sí? ¿Por qué la representación estándar? Me dirán, bueno, FQ, ¿no es cierto? Tiene Q elementos, entonces de alguna manera yo puedo pensar en cada una de estas transformaciones como un elemento del grupo simétrico en Q-1 elementos. ¿Sí? Entonces, este grupo está metido en el grupo simétrico en Q-1 elementos, y cuando yo restringo, obtengo esta representación de acá, ¿cierto? Se puede ver en el carácter, que es la restricción de la representación estándar. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo son las representaciones racionales y reducibles? Bueno, hay que tomar algunas de estas, ¿ya? Eso se puede probar con el tema con lo que hablé al principio, ¿no es cierto? Yo tomo los conjugados del grupo de Galois de estas representaciones y obtengo estas de acá. Entonces les coloqué xi sub d y son sumas de estas phi, ¿no es cierto? De varios de estos phi sub k, psi sub k, perdón, quienes tengo que tomar todos los elementos, todos los k que están entre 1 y q menos 1, cuyo máximo común divisor con d, ¿no es cierto? Perdón, cuyo máximo común divisor con q menos 1 sea d. ¿Ya? O sea, todos los elementos correspondientes. ¿Ya? Y obtengo las adecuadas. ¿Cuántas obtengo? Una por cada divisor. ¿Sí? Para cada divisor de q menos 1 hay una de estas xi sub d. ¿Ya? Entonces, vámonos con un lemita. Si yo tomo un subgrupo H del grupo G, voy a decir que es de tipo D, K, ¿no es cierto? Yo había visto acá que se escriben todos de esta manera. Son un grupo, son un subespacio vectorial, ¿no es cierto? De F, un FQ a la M espacio vectorial del T y uno de estos lambda D. Entonces, ese es el D y el K es la dimensión sobre F, sobre FP. Sobre FP, ojo, para que sea un poco más sencilla la notación, ¿ya? Del teorema. Entonces, ese vamos a decir que es un subgrupo de tipo D, K, ¿ya? Y calculamos explícitamente, ¿no es cierto?, la representación inducida por la representación trivial del grupo H, ¿no es cierto?, la representación inducida en G, y es exactamente esta de acá. Aparecen todos los psi sub D, psi sub delta, digamos, tal que D divide a delta. O sea, aparecen todos los múltiplos del D, ¿ya? Y aparece, perdón, la representación estándar, ¿cuántas veces? P a la n menos k menos 1 dividido por D, ¿ya? Y de esa manera, como tenemos nosotros, a partir de ese cálculo, podemos saber la prim, cómo es, digamos, cómo se descompone en términos de componentes de álgebra de grupo, ¿ya? Y aparecen, ¿qué veis? Aparecen todos los VI tales que el E divide al D sub I y el D no divide, y el D no divide al D sub I, ¿ya? Ya voy a explicar esto con más detalle, ¿ya? Y el S, ¿no es cierto? Que es el exponente de la representación o de la componente de álgebra de grupo correspondiente a la representación estándar, aparece todas estas veces. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo demostramos esta cosa de acá? La verdad es que basta con sacar un producto, basta con sacar el ρ sub h, ¿no es cierto? Con la estándar, ese sale directo. El ρ sub h es esta representación inducida, ¿ya? Cuando yo lo saco con la estándar es bastante directo. Es un poco más interesante cómo obtenemos esto otro, que aparece en todas estas xi sub d, xi sub delta, ¿ya? Tomamos la ρh y le sacamos el producto con el psi sub delta, ¿no es cierto? Y aparece esta expresión de acá, ¿ya? Y llegar y reemplazar en la fórmula estándar que uno puede utilizar y queda una suma de varias raíces primitivas de la unidad, ¿ya? Que después de unos despejes, me queda esto de acá, ¿no es cierto? Y depende exclusivamente de si el D divide o no al delta, porque si el D divide al delta, en el fondo es una suma de puros uno. ¿Sí? Es finalmente, de hecho, un puro uno una vez que yo hago esta factorización, ¿ya? Y entonces me da 1 y aparece esta representación siempre y cuando el D sea finalmente igual al delta, y si no, son varias raíces primitivas de la unidad, todas las raíces, perdón, no primitivas, todas las raíces de la unidad, ¿no es cierto?, de algún orden, y entonces cuando yo las sumo me da 0. Es más o menos la cuenta. De tiempo me queda menos, así que no voy a
ahondar mucho en cómo se saca esa cuenta, pero finalmente nosotros logramos descomponer entonces estas representaciones inducidas de esa manera. ¿Ya? Un ejemplo, el ejemplo que estábamos trabajando, que era el grupo afín de 9 elementos, esta de acá era su reticulado de subgrupos, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos entonces cuáles son las representaciones inducidas por cada uno de estos subgrupos. Esta de acá es la regular, ¿no es cierto? Que es la inducida por el grupo, subgrupo trivial. ¿Ya? Y cada una de las otras. Entonces, por ejemplo, para que no parezca esto pura información, excepto así al aire. Este de acá, el lambda 2 aparecen todos los múltiplos de 2 que sería el 2 el 4 y el 8. ¿Ya? El psi sub 8 es la representación trivial. Acá, por ejemplo, que aparece el lambda 1 aparece el uno, todos los múltiplos de uno que son divisores de 8, ¿sí? Que es 9 menos uno, 1, 2, 4 y 8. El lambda 4 el 4 y el 8, ¿no es cierto? Recordemos que el psi sub 8 es la representación trivial, y en el 8 solamente el único múltiplo de 8 es el 8, ¿sí? Entonces aparece solo aquí perdón, la representación trivial. ¿Ya? Y entonces, fíjense cómo aparecen. Entonces, toda esta parte es fácil de calcular, son solamente los divisores de. ¿Ya? Y aparece también la representación estándar, la cantidad adecuada de veces. ¿Cuál es esa cantidad adecuada? Se calcula con la formulita que está acá, ¿ya? Pero si uno se da cuenta, aparece eh, exactamente una vez, por ejemplo, en este caso de acá, donde aparece la representación trivial más la representación estándar, ¿ya? Y aparece una pura vez también en algunos otros, como acá, y entonces se puede aislar, porque acuérdense que lo que yo quiero para poder aislar la representación, ¿ya? Y poder escribir la componente de álgebra de grupo como una variable de prim, es que la diferencia entre dos de estos subgrupos, digamos, de entre la representación inducida por dos de estos subgrupos, sea una representación irreducible, ¿ya? Y aquí se puede ver cómo las aislamos todas. Aparece aquí, entre estos dos, entre estas dos de acá, aparece el xi1, por acá aparece el xi2, por acá aparece el xi4, ¿sí? El xi8 no aparece, porque es la trivial, ¿no es cierto? Que es esta aparece en la jacobiana cuando yo hago la descomposición, y aquí aparece la estándar. Listo, entonces ahora vamos a ver, vamos a juntar las piezas, ¿no es cierto? Y vamos a poner el teorema general de cómo en general se descompone o no se descompone, cuándo es realizable o no la descomposición de álgebra de grupo por variedades de prim, ¿ya? Para el caso de una acción de un grupo afín. Ya, entonces, una acción del grupo afín, veamos un ejemplo, primero me gusta partir con un ejemplito, ¿no es cierto? En género uno. Yo aquí tengo el torito más sencillo, ¿no es cierto? Dado por cocientar el plano complejo con el uno y la unidad imaginaria, ¿ya? Y el grupo afín actúa acá, el grupo afín el grupo de Galois, ¿no es cierto? En el cuerpo, perdón, de Galois de orden o de cardinalidad 5, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Recordemos que estas son transformaciones de la forma AX más B, donde B es un elemento de F5 y A de F5, grupo multiplicativo de F5, ¿no es cierto? Notemos que el grupo multiplicativo de F5 es generado por el 2, por ejemplo, ¿no es cierto? 2 por 2, 4, 2 por 4, 3 y 2 por 3, 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se incluye este grupo en el grupo de automorfismo de este torito? Aquí lo podemos ver muy gráficamente, ¿sí? Mandamos esta transformación, que es la traslación, ¿no es cierto? Perdón, este elemento del grupo afín, ¿no es cierto? Que es la traslación por 1, x más 1, a el z, ¿no es cierto? Este z de acá, digamos, a una traslación en el plano complejo por 2 más i quintos, o sea, 2 quintos para acá y quinto o un quinto para arriba, ¿sí? Por eso el P0 aquí iría a dar al P1, el P1 iría a dar al P2, ¿sí? El P2 va a dar al P3, que se da la vuelta, ¿no es cierto? Este es un torito, está identificado este lado con este lado de acá, ¿sí? El lado derecho con el lado izquierdo, entonces el P2 va a dar al P3, y el P3 va a dar al P4, ¿no es cierto? Sumo 2 para acá, uno para arriba, y 2 para el lado, uno para arriba, y llego de nuevo al P0, ¿no es cierto? Porque este puntito de acá, de la esquina, es el mismo P0 con la identificación de lado, estamos en un torito, ¿sí? Entonces, esa sería la traslación. Y la rotación aquí, digamos, o la homotecia, digamos, el multiplicar por 2 en el grupo afín, ¿no es cierto? Lo mandamos a multiplicar por i.
¿ya? O sea, a rotar en 90 grados, ¿sí? Que sea un grupo cíclico de orden 4 también multiplicar por i un grupo cíclico de orden 4. O sea, es darle la vuelta con esta flecha que está acá, ¿no es cierto? A mi torito, ¿ya? Y yo le doy la vuelta ahí, entonces, a mi torito, el P4 lo estoy mandando al P3, el P3 lo estoy mandando al P1, el P1 lo estoy mandando al P2, ¿se dan cuenta? Y el P0 lo estoy mandando al mismo P0, ¿sí? Cuando yo hago esa rotación ahí en 90 grados. ¿Se ve? Entonces calza justo con cómo yo les puse los nombres, obviamente eso está hecho a propósito. Aquí es sumar uno, ¿no es cierto? 0 más uno 1, 1 más uno 2, 2 más uno 3, 3 más uno 4, 4 más uno 0. Estamos en F5. Y multiplicar por 2, 2 por 1 2, 2 por 2 son 4, 2 por 4 son 3, 2 por 3 es 1 y 2 por 0 es 0. ¿Ya? Entonces están bien puestos los nombres de nuestros puntitos. ¿Sí? En esos puntitos en particular se ve entonces la acción del grupo afín. ¿Ya? Y está coloreado aquí de manera de que uno vea la parte de los colores, tal vez no lo alcance a explicar bien. ¿Ya? ¿Se entiende cómo es la acción? ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo de una acción Sí, del grupo, de un grupo afín, ¿no es cierto?, en un torito, en una curva de género U. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace esta descomposición? ¿No es cierto? Tenemos que ver cómo es el reticulado de su grupo. Según lo que vimos, no escribí todos los subgrupos, ¿no es cierto? Escribí solamente los que importan, en este caso del grupo afín, ¿no es cierto?, sobre F5. ¿Ya? Y las representaciones son estas de acá, ¿ya? Hay una representación que es la trivial, que sería esta de acá, ¿no es cierto? Estas son las distintas clases de conjugación racional. Hay una que es la alternante, que le llamé, ¿no es cierto? Porque es la alternante, la restricción del alternante. Aquí está la del simétrico, ¿no es cierto? La representación estándar, perdón. Y esta otra de acá, que es una representación, la única más curiosa, ¿no es cierto? Que es la del, con el menos i, digamos, ¿sí? Y entonces me aparecen estas representaciones y aparecen aquí, si no recuerdo mal, las representaciones, digamos, ay, 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 espera, voy a apretar el botón equivocado. Ahí sí. Si no recuerdo mal, entonces las representaciones aquí inducidas, ¿no es cierto? Entonces acá son, obviamente, solamente U, que es la trivial. Aquí aparecen todas, U más U gorro más W más W estrella, más 4 veces B, ¿sí? Y después aquí aparecen las demás, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo era la cosa aquí? En el C4 aparece, si no recuerdo mal, U. A ver, aquí aparece U más U gorro. Entonces aquí se aísla el U gorro, sí, así es la cosa. Y acá, si no recuerdo mal, aparece la B. No sé, aquí se aísla la B. No, acá se aísla la B. Aquí es el 1B, y aparece el B. Y en esta aparece la que falta, ¿no es cierto? Que es el W más el W estrella. ¿Sí? ¿Ya? Eso. Entonces, uno de esta manera puede hacer la descomposición, ¿no es cierto?, en variedades de prima. Aparecen cada una de, de las representaciones irreducibles racionales, ¿no es cierto?, como diferencias de representaciones inducidas por la representación trivial de distintos subgrupos. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿será el 5 un número muy especial? Esa es la pregunta que queda. ¿Será que siempre se podrá esto? ¿Será que el 5 justo permitía la descomposición y también el 9? Como ya vimos en el ejemplo anterior. Ya, entonces vamos a dar una respuesta general. Recordemos que tenemos, ¿no es cierto?, nuestro currente de Galois, tiene una firma, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cuáles son, digamos, la multiplicidad en los distintos puntos de X, ¿ya? Y la multiplicidad, o digamos, los grupos, digamos, de los estabilizadores, digamos, de distintos puntos, ¿no es cierto? Estabilizadores no triviales, siempre son subgrupos cíclicos del grupo que está actuando. Entonces, algunos serán de orden P, que son los que aparecen primero agrupados acá en la firma,
todos los que son traslaciones, ¿no es cierto? En el grupo afín. Y aparecen, ¿no es cierto? Otros numeritos acá que son todos divisores, pueden aparecer distinta cantidad de veces, divisores de Q-1, ¿sí? Que son dados por, ¿no es cierto?, Motesia. Entonces, ¿cómo es la descomposición de la jacobiana? En estos BJ aparecen BJ de 1 hasta R, que son todos los, uno por cada divisor de Q-1, y aparece, ¿no es cierto?, esta componente que corresponde al grupo, perdón, a la representación estándar, y aparece Q-1 veces, ¿sí? Que es el grado de la estándar. ¿Ya? Entonces aquí está el teorema de cuándo cada una de estas componentes se puede ver como una variedad de prim, y de esa manera entenderla a partir de la geometría de la curva, ¿no es cierto? Aquí está el listado de todos los casos. Uno es cuando Q es igual a 2, el otro es cuando Q es igual a 9, que fue uno de los ejemplos que vimos. ¿Ya? Cuando Q es igual a 2, esto en realidad es un cubriente, ¿no es cierto? Con la acción ahí el grupo cíclico de dos elementos nomás. ¿Sí? Cuando Q es un primo de Fermat, que ahí aparece el 5, ¿sí? Que fue el ejemplo que vi recién. Y cuando Q-1 es un primo de Mersenne. ¿Ya? O sea, muy poquitos casos. ¿Ya? Y eso con lo que quiero que nos quedemos, porque los otros casos, bueno, son cuando la firma es muy sencilla, o sea, cuando solamente hay traslaciones aquí, salvo en el caso en el que el cociente sea una esfera y aparezcan solamente dos elementos de orden Q-1, o sea, homotecia, ¿no es cierto?, del máximo orden posible, o en el caso en el que Q-1 se descomponga como un producto, ¿no es cierto?, de dos primos, potencia de dos primos, diferentes solamente, y algunas firmas excepcionales, pero también donde el cociente es muy chiquitito, ¿ya? De manera que muchos componentes finalmente son triviales, ¿ya? Entonces esos casos no son tan interesantes, digo, ¿ya? Porque casi todas las componentes son triviales, por eso la descomposición se puede realizar, ¿ya? No porque en realidad haya algo que yo esté viendo como una variedad de prim, sino que porque son de dimensión cero. ¿Ya? Los casos de verdad es lo que se puede hacer, donde son de dimensión positiva y se pueden descomponer, son los que están en el caso uno. O sea, cuando Q vale 2, cuando Q vale 9, cuando es un primo de Fermat, o Q-1, ¿no es cierto? Es un primo de Mersenne. ¿Ya? Entonces, para terminar, voy a dar una pequeña esbozo de cómo se demuestra esto de acá, que encontré que es bastante bonito, para qué números se puede y para cuáles no. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si yo tengo la variedad de prim, ¿no es cierto?, que es isógena a una BR, entonces recordemos que vimos en el teorema que la variedad de prim, ¿no es cierto?, aparece la B sub R más 1 S veces y aparecen algunas P sub I que son tales para las que el E divide al DI y el D no divide al DI. El E y el D, ¿no es cierto?, tenían que ver con el tipo del grupo N y H que estoy tomando. ¿Ya? Entonces, para que esto pueda pasar, yo necesito que todo este producto sea solamente una BR y todas las demás no aparezcan o sean triviales. ¿Ya? Entonces, una opción es pedir que sean triviales, ¿ya? Para que sean triviales, ¿ya? Tiene que pasar o que la misma BR sea trivial, ¿no es cierto? Todas, digamos, o que todas sean triviales, digamos, para cada I que no sea el R, entonces me queda solo la BR. Y en esos casos se descartan, ¿no es cierto? O los que se descarten aparecen los triviales estos de acá, ¿sí? Digamos, los que aparecen cosas con dimensión cero, ¿ya? Entonces, de ahí aparecen esas asignaturas medias extrañas. Puse asignaturas acá, he puesto firma. Acá lo traducí y acá no, perdón. Entonces aparecen estas firmas particulares. Si descartamos estos casos con estas firmas particulares, ¿qué nos queda? Nos queda la opción de que justo el Q-1 tenga ningún divisor, o solamente un divisor que sería el 1, pero en ese caso Q vale 2, que es el caso más fome de todos, ¿sí? Después que Q-1 sea primo, ¿no es cierto? O sea que tenga solamente dos divisores finalmente, positivo, ¿no es cierto? Y en ese caso tenemos dos opciones. Uno, que Q sea impar, pero en ese caso el Q-1, perdón, que el Q sea impar, ¿no es cierto? Pero para que el Q-1 sea primo, entonces tiene que ser 2. Y entonces el Q tiene que ser 3, y ese es un primo de Fermat, así que está en uno de los casos de arriba. Y la otra opción es que el Q sea par, pero entonces Q tiene que ser igual a 2 a la n, ¿sí? Es par y es una potencia de primo. Y por lo tanto, Q-1 tiene que ser un primo de Mersenne, ¿ya? Y los primos de Mersenne son poquitos, ¿ya? O sea, no muy poquitos, pero hay listados, ¿no es cierto?, online, no son demasiados, ¿ya? Después P a la n-1, ¿no es cierto?
la otra opción es que el Q menos uno, si no es primo, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser la potencia de un primo para que tenga la cantidad de divisores que yo quiero, ¿sí? Parece que tiene que pasar de acá, o sea que todos sean divisibles, ¿no es cierto?, por el menos uno. Necesito que sea de la forma una potencia de un primo. ¿Qué casos tenemos? Uno, que el n sea uno, ¿no es cierto? Y en ese caso el p sea impar, y en ese caso el p tendría que ser igual a 2 a la nu, que es este de acá, ¿ya? Y tiene que ser, para que sea, si es impar, ¿no es cierto? Este tiene que ser 2, tiene que ser par. Entonces de la forma 2 a la nu más uno. Y es un primo, y por lo tanto es un primo de Fermat. ¿Ya? Después tenemos otro caso que es que el n sea mayor que uno, pero en ese caso tenemos el teorema de Mijailescu, también llamado conjetura de Catalán, que dice que los únicos numeritos enteros que satisfacen esta ecuación de acá son el 2 y el 3, digamos, y en ese caso el q vale 9, que es el único caso entonces como realmente extraño de los y el que mencioné arriba, ¿sí? Como más particulares. Y ahí estamos, y ahí están todos los casos, ¿ya? Y lo interesante tal vez es que son poquitos, ¿ya? Es que la mayoría de veces la descomposición no se puede obtener por variedades de prim, entonces hay que buscar otra manera, ¿ya? Una de esas maneras es el prim de un doble, o sea, de un par de cubrientes, ¿ya? Y ese, la verdad es que basta para estos casos de acá, cuando el Q menos uno es un producto de dos primos, pero después también se queda corto ese método. Entonces hay que buscar otro método para poder describir estas variedades, estos componentes de álgebra de grupo como a partir de la geometría de la curva, ¿ya? Y una de las ideas que yo tengo por ahora es tratar, ¿no es cierto?, de generalizar estas variedades de prim, ya no solamente de un par de cubrientes, sino que de múltiples cubrientes, ¿ya? Y la verdad es que numéricamente da para pensar que algo así se puede hacer, ¿ya? Por cómo aparecen, digamos, las representaciones inducidas en este caso al menos, ¿ya? En el caso de los grupos afines. ¿Ya? Ah, y faltaba la prueba de suficiencia. La prueba de suficiencia es una construcción explícita. Aquí están todos los casos especiales y los no especiales, ¿no es cierto? Los de Fermat, los de Mersenne y los casos especiales para los que digamos, muchas de aquí son triviales. Y aquí aparecen los divisores adecuados para construir, ¿no es cierto?, efectivamente estos subgrupos que dan la descomposición. ¿Ya? Eso, algunas referencias para terminar, eh, que hay muy poquitos números de Fermat, ¿sí? Y esperen, ¿no es cierto? Son cinco primos de Fermat, esperen sentados, digamos, que va a aparecer otro más. Según John Conway al menos, esperen un billonésima parte de un próximo número de Fermat. Ahí está la referencia, donde aparece la mayoría de resultados, ¿no es cierto?, que ocupé y que mostré, digamos, originalmente es en este paper de el profesor Ángel Caroca y la profesora Rubí Rodríguez, que es jacobianas de acciones de grupo, no, jacobianas con acciones de grupo y de potentes racionales, que es donde aparece la construcción de estas matrices que mostré primero, que es otra manera de enfocar el asunto, ¿no es cierto? Cómo se pueden construir esas matrices. ¿Ya? Y otro texto bien importante de Herbert Lang y Rubí Rodríguez, que es del reciente, ¿no es cierto?, del 2022, descomposiciones de jacobianas por variedades de prim, ¿ya? Donde aparecen hartos ejemplos de los que sí se puede hacer esto. Por algo a mí me interesó el caso donde no se puede hacer, ¿no es cierto? O algunos casos donde no se puede hacer. Y hay hartos ejemplos paracíclicos, diedrales, qué sé yo. Finalmente, a lo mejor el paper, digamos, donde está efectivamente probada la conjetura de Catalán, que encuentro que es un resultado importante que finalmente ni pensé que iba a usar, pero ahí está. Y el paper donde está, digamos, los detalles de esto, ¿cierto? Que no está todavía recién está enviado, ¿no es cierto? Lo pueden encontrar en el archivo, en esa dirección que está ahí. Eso, muchas gracias por su atención. Cualquier Muchas duda. gracias, Benjamín. Despido primero a los Ahí está. asistentes. Abrir los micrófonos para un aplauso, Benjamín. Sí, muy bien, Benja. Muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Abrimos la ronda de preguntas. Si hay alguna pregunta, por favor. Si existe alguna pregunta, preguntas, por favor. Parece que no hay preguntas. Nos dejaste a todos con la boca abierta, Benja. Quedó todo clarito. Está Sí. bien. No, Qué bueno, Benjamín, sí. entonces, ¿hay alguna pregunta, algo? Bueno.
No, no hay preguntas. Oye, Benjamín, agradecerte de todo corazón el haber aceptado participar en las conferencias quincenales del grupo de geometría. Sí, recordaba que por el 2002, cuando hicimos la segunda escuela de geometría en la época ya saliendo de la pandemia, también nos colaboraste. Sí, no sé si recuerdas. Sí, 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 sí. entonces agradecerte mucho de todo corazón, Benjamín. Esperar podernos ver pronto. Sí, Ojalá y que sí, muchísimas pues. gracias. Gracias, Benja. Ya. Gracias Gracias a a ustedes por la todos. invitación. Que Muchas estén gracias. Un bien. aplauso nuevamente a Benjamín, por favor. Muchas gracias. Cuídate, Benja. Cuídate mucho. Chao, que estén bien. Que estén súper. Nos Gracias. vemos. Saludos en Chao, casa. chao. Saludos. Chao, Benja. Ajá, a ti y a tu mami. Chao. Ya, Chao. ya les doy. Muchas gracias. Gracias.